La familia Tennyson, a pesar de lo muy raro que iba pasando este verano, trataba de divertirse. El abuelo Max llevó a sus nietos a una laguna cercana a la carretera para poder pescar un poco. Ben se estaba aburriendo, prefería que apareciera un tipo malo para patearle el trasero. Gwen estaba muy concentrada leyendo el antiguo libro que había encontrado, mientras el abuelo Max preparaba las cosas para subir a la canoa y finalmente ver qué pez iban a lograr encontrar. Pero el deber llamó, una mujer pidió ayuda desde las profundidades del lago. Ben celebró pues su aburrimiento había terminado, presionando el Omnimatrix y transformándose en un pez humanoide y grito acuático. Saltando al agua y a nadar en ella para encontrar a la chica que suplicaba ayuda, usando la antena de su cabeza para ver si podía encontrar algo, pero no había absolutamente nada, y lo más seguro era que se le estaba acabando el tiempo. De repente, algo enorme lo atacó desde abajo, haciéndole perder el conocimiento unos segundos. Cuando se dio cuenta de lo que era, hizo todo lo posible para esquivar sus ataques. Una rana gigante nadaba detrás de él para tragárselo. Ben intentaba contraatacar con todo lo que tenía, pero su fuerza no era suficiente para hacerle algún daño notorio al anfibio. Ben no tuvo más opción que llevar la pelea a tierra, saltando fuera del agua, pero alguien lo recibió fuera de ella tomándolo por el cuello. Era Kevin usando su forma monstruosa. La rana gigante saltó fuera del agua, y en su espalda, la doctora Ánimo, finalmente estaba cara a cara con Ben Tennyson. Al final del día no pudieron evitar conocerse. Ella le dijo que era un insecto muy molesto y que había lidiado con ratones menos pequeños que él. Eunice actuó con rapidez, transformando a Ben en 4 brazos para que él empezara a golpear a Kevin en la cara. La doctora Ánimo actuó con velocidad, ordenando a su rama a atacar al alienígena. 4 brazos usó su fuerza para equiparar al monstruo, pero Kevin regresó para un round 2, atacando a Ben por la espalda. Ben admitió que no iba a poder ser más fuerte que los dos juntos, pero sí más rápido, presionando el emblema de su pecho, y transformándose en XLR8. Si no podía golpear a su enemigo, podía cegarlo, acelerando a grandes velocidades para levantar polvo y nublar la vista de Luke y Kevin. En respuesta, el ladrón usó sus alas para ir hasta el cielo y zafarse del problema de la ceguera e intentar ver a su enemigo. Sin embargo, la velocidad de Ben era tanta que apenas veía dónde estuvo. Ben, aprovechando esas distracciones para golpear de diferentes lados a Kevin, una y otra vez los puños de XLR8 chocaban con el rostro y cuerpo de Kevin. Este harto decidió golpear el piso con fuerza para sacar volando a Ben, haciendo que pierda velocidad, logrando ver en dónde estaba y con un severo golpe, Kevin mandaría a volar a Ben, haciéndolo chocar con unas rocas. La enorme rana saltó sobre Ben para dejarlo inmovilizado. Sin embargo, disparos láseres empezaron a golpear a la enorme bestia. El abuelo Max había empezado a disparar a diestra y siniestra para alejarlos de su nieto, aunque no era rival para los villanos. Vaya que lastimaba mucho el arma que llevaba. Gwen le dijo a su primo que se apresurara a subir al camper, y con su velocidad él lo hizo de inmediato. Max lo más rápido posible volvió al asiento del conductor, y pisó el acelerador, pero Eunice era la que más sabía que no iban a dejar de seguirlos. Le dijo a Ben que se transformara en fuego y que levantara una pantalla de humo, cosa que de inmediato hizo para zafarse ese problema. Kevin estaba frustrado, pues una vez más había perdido a Tennyson. Sin embargo, alguien de los sujetos del gobierno que habían contratado a la DRA, le había comunicado que se dirigieran a ciertas coordenadas. Oye Frankenstein, los hombres de negro nos quieren en su junta de consejo, déjalos ir por ahora, dijo la DRA antes de regresar a su rana a la normalidad y subir junto a Kevin, que también había vuelto a su forma humana, al camión. En el camper Ben descansaba, pues su pelea más reciente en serio lo había dejado herido, mientras que Gwen afirmaba a su primo que era un torpe. ¿Cómo se le ocurría pelear con 2 villanos él solo? Aunque tampoco no es como si ella pudiera hacer mucho. Max estaba preocupado, se preguntaba en qué momento se habían torcido tanto las cosas en el viaje familiar que había planeado. Entonces recibió una llamada. Las personas a través del teléfono parecían muy alteradas, mientras que el abuelo intentaba razonar con ellas. Sin embargo, él pareció ceder a algo. Ben se levantó un poco por la curiosidad, y Gwen le preguntó a su abuelo qué era lo que había pasado. Él les comentó que el viaje había terminado, pues sus padres los querían de regreso en casa lo antes posible. Ben y Gwen cruzaron la mirada un poco nerviosos y con miedo en sus ojos. Un tiempo después, el camper llegaba a Megor, la ciudad natal de los Tennysons. Al primero que iban a dejar a su casa iba a ser a Ben, pues era el que quedaba de camino primero. Max, algo deprimido, se estaba despidiendo de su nieto Ben, casi como si fuera la última vez que lo fuera a ver, un comportamiento que tanto para Ben como Eunice era raro. ¿Qué le pasaba al abuelo Max? ¿Por qué sus padres habían llamado de repente?
Una vez llegaron a la casa de Ben, notaron algo raro, un montón de hombres vestidos en traje negro, y llevaban un símbolo extraño en aquellos trajes. Y una aún más extraña, la doctora Ánimo y Kevin estaban parados en la entrada de la casa de Ben, él de inmediato notó su presencia, activó el Omnimatrix pero antes de que pudiera presionarlo, su padre lo abrazó con fuerza y lo alejó del camper, de la misma manera la madre de Ben tomó a Gwen y la alejó de Max, parecían no tener más intereses en dejarlos cerca de él. Ben se preguntaba qué está pasando, su padre solo le dijo que Max no era alguien de confianza, y que aún era muy joven para entenderlo. No es por ser ofensiva, pero incluso siendo mayor no tendría la capacidad para entender lo que está pasando. Gritó Ladra antes de chasquear sus dedos. De inmediato, 3 soldados tomarían de rehenes a los padres de Ben y a Gwen. Ben estaba dispuesto a contraatacar, pero Ladra le dijo que si lo intentaba su familia se convertiría en una fuente de sangre. La única manera de que esto terminara bien, es que Ben desactivara el Omnimatrix para acabar con la amenaza que él representaba. Eunice sabía que los habían acorralado, y que no tenía otra opción que desactivarse para que la familia de Ben no saliera herida. Ben, cuando sea hora de ser héroe podré activarme de nuevo, le dijo Eunice a Ben antes de dejar sin carga alguna al Omnimatrix, y Ben alzó las manos en señal de rendición. Un agente tomó la iniciativa y le disparó a Ben con un paralizador de toques, mientras que Max le gritaba a ese agente mientras era sometido por más agentes que era un monstruo, que Ben solo era un niño. Ignorando al anciano, ellos meterían el cuerpo inconsciente de Ben a una pequeña jaula para luego meterlo a una camioneta, pero cumplieron su promesa de dejar ir a sus familiares. Sin embargo, Carl Tennyson como el padre que era intentó amenazar a uno de ellos, pero rápidamente le dispararon un dardo tranquilizante que lo dejó caer al suelo. Kevin sonreía, pues se había deshecho del problema que era Ben Tennyson, y le exigió a Ladra que le diera la parte del dinero que le correspondía. Ella asintió, que tendría justo lo que le había prometido. Al escucharlo, un agente con su pistola le disparó al cuello a Kevin. Al sentir la traición cambió de forma a la más bestial que tenía, pero rápidamente se desplomó regresando a su forma humana y cayendo al piso inconsciente, mientras que los agentes repetían el proceso que ya habían hecho con Ben. ¿Sabes qué me molesta, Kuno? Que para obtener lo que me falta de lo que quiero aún tengo que seguir a estos payasos, dijo la doctora Ánimo a su asistente antes de subir a su tráiler y conducir detrás de los vehículos gubernamentales. Sandra Tennyson intentaba levantar a su esposo del suelo, mientras que Max se recuperaba de la inmensa golpiza que los agentes que lo habían sometido le habían dado. La señora Tennyson paniqueada interrogaba al abuelo Max de qué significaba todo eso, y si había alguna acción legal que ellos podían tomar en contra de aquellos que se habían llevado a Ben. Gwen le ayudó a su abuelo a levantarse, y él dijo que legalmente no, pero que tenía unos amigos que le debían un favor y que a ellos aunque el gobierno lo intentara jamás podría hacerles algo. Entró al camper y en una zona escondida sacó un comunicador. El que respondió del otro lado le preguntó a Max qué era lo que sucedía, y el abuelo le dijo que si aún recordaba el favor que él le debía. En cuanto a Ben y a Kevin los habían llevado a un laboratorio subterráneo de alta tecnología, y estaban siendo sometidos por un tipo de disco que los hacía tener las extremidades extendidas. Ni soy Mr. Increíble y ustedes no son Síndrome para tenerme aquí de prisionero como rana disecada en Frankenweenie. Dijo Ben a los científicos que estaban cerca de ellos. Kevin intentaba liberarse cambiando de forma, pero cada vez que lo intentaba era electrocutado, mientras que Ben lo veía con algo de lástima, y le dijo que dejara de intentarlo. Al final solo se estaba haciendo daño. Los científicos lograron abrir el Omnimatrix con mucho esfuerzo, metiendo una jeringa en él y extrayendo un líquido extraño, un líquido negro con rayas verdes. Tenían la teoría que era eso lo que hacía que el reloj funcionara. Tomaron 2 muestras. Con Kevin fue más fácil, solo bastó con tomar su sangre a través de su cuello. De igual manera, tomaron 2 muestras. Una vez terminaron, al menos por ahora, los científicos que estaban allí, apagaron las luces, dejando allí a Ben y Kevin, como si sus vidas no valieran nada. La doctora Ánimo esperaba lo último que le debían afuera del laboratorio, así que los científicos le dieron uno de los tubos de ensayo donde habían puesto la muestra del Omnimatrix. Ella con cuidado lo tomó, y lo puso en un maletín que llevaba Kuno, y una vez que ya tenía todo lo que quería se fue del lugar. Max conducía su camper en dirección a donde se creía que habían llevado a Ben y a Kevin. Todos y cada uno de los que iban acompañando a Max iban armados, y eran seres muy distintos a los de la Tierra.